Buenos días a todos. Muchas felicidades a todas las mamás aquí presentes. Hoy a todas las que están viendo en línea. Escuché la historia de una mamá que tenía a su niña en su carrito mientras que andaba en Walmart. Su niña estaba haciendo un berrinche, pero muy feo. Una empleada de Walmart estaba observando la mamá y la escuchaba decir cosas como: tranquilízate, Elena. Todo va a estar bien, Elena. Casi es tiempo de regresar a la casa, Elena. La empleada le dijo a la mamá: tú necesitas ser elogiada por ser tan paciente con tu pequeña Elena. La mamá contestó: yo soy Elena. Mi hija se llama Nora. La mamá estaba tranquilizándose a sí misma. Pero me distrae. Bueno, están hablando. Entonces, mamás, ustedes se han encontrado una situación parecida. Hay ocasiones que necesitan animarse a sí mismas. Dicen: ya, Mari, va a pasar. Ya pronto va a terminar esto, Laura, etcétera. Hoy vamos a estudiar acerca de una mamá de la que se ha predicado muchas veces en el Día de las Mamás. Y su nombre es Ana. ¿Recuerdan la historia? ¿Verdad? Pues vamos a estudiarla. Ana y su esposo vivían durante un tiempo de los jueces. En Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Warren Wiersbe lo explica así: durante el periodo de los jueces, los israelitas estaban en una situación desesperada porque carecían de un liderazgo piadoso. Moisés y Josué ya habían muerto. El sacerdocio estaba profanado. Casi no había mensajes proféticos del Señor. En 1 Samuel 3:1 dice: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y dice: y la ley de Moisés estaba siendo ignorada en toda la tierra. Ese era el ambiente en que Ana y su esposo vivían. No suena tan diferente a hoy día, ¿verdad? Ahora, nuestra sociedad está al revés. Los principios y mandamientos de la palabra de Dios están siendo ignorados. Todos los principios morales están desapareciendo. Nuestra sociedad tiene esa ideología de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece, bajo la consigna de que es mi cuerpo y hago lo que quiero con él. Son mis derechos. Hoy me siento diferente a ayer, así que mi vida fluye dependiendo de cómo me siento hoy. Dios hizo un hombre y una mujer y punto. Los hizo así para casarse y disfrutar del sexo dentro del matrimonio y tener hijos y fructificar la tierra. Nuestra sociedad dice lo contrario. Personas quieren casarse con personas del mismo sexo. Los transgéneros quieren cambiar su sexo. Es una locura. Igual en los días de Ana y su esposo. Y como dije, era un ambiente difícil. Pues vamos a orar para poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, doy gracias por esta oportunidad de compartir en ese Día de las Mamás. Gracias, Señor, por la historia de Ana y lo que podemos aprender de ella. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros a través de este mensaje. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces empezamos a estudiar el pasaje de Ana y su esposo en 1 Samuel 1.
No vamos a ir versículo a versículo como normal, pero nada más vamos a ver algunos versículos. Y vamos a ver 3 puntos. Y el primero es un contexto familiar difícil. Un contexto familiar difícil. Primero de Samuel 1:1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. En 1 de Crónicas 6 nos da la genealogía de los hijos de Leví, el linaje de los sacerdotes. Y Elcana se menciona ahí. Entonces ese hombre es parte de la tribu de Leví, los sacerdotes. Por lo que leeremos, era un hombre piadoso, en un tiempo sin líderes piadosos. Elcana significa Dios ha creado o Dios ha tomado posesión. Entonces vamos a ver un poquito de su familia. En el versículo 2, y tenía él 2 mujeres. Paramos ahí. Tenemos un problema. Elcana estaba mal, porque tenía 2 esposas. El diseño de Dios siempre fue un varón con una esposa. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a no 2 mujeres o múltiples mujeres, sino su mujer, y serán una sola carne. Tener más que una esposa era algo común en el Antiguo Testamento. Abraham, Jacob, David, todos tuvieron esposas múltiples. Aún Salomón tuvo ¿cuántos? 700 esposas. Y 300 mujeres que vivían como él si fueran sus esposas, pero no tenían el mismo estatus que una esposa. Ellos se llamaban concubinas. 1000 mujeres en total. Que estos hombres hayan tenido varias esposas no significa que Dios lo apruebe. Génesis 2:24 es muy claro. Pues vamos a asomarnos un poquito del ambiente familiar. Seguimos leyendo. Versículo 2. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Ana significa gracia. Penina significa joya o perla. ¿Qué más nos dice? Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ana no podía tener hijos porque el versículo 5 dice, Jehová no le había concedido tener hijos. Siempre Dios tiene un propósito en las cosas que hace, ¿verdad? Y mamá, ¿puedes enumerar todos los anhelos que Dios no te ha concedido? Te doy un momento para pensar. Ahora, puedes enumerar todos los que sí te han concedido. Con esto en mente, sigamos. El versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. 3 veces al año Dios estableció que como requisito que los judíos fueran al lugar principal de adoración para celebrar juntos las fiestas. En ese tiempo en el templo estaba en Silo y Elcana cumplió la ley y fue a estas fiestas para adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Y durante estas fiestas las familias comían juntas. Elcana dio una porción a Penina y a todos sus hijos y hijas, en 1 Samuel 1:4, y lo indica que por lo menos tuvo 2 hijos y 2 hijas. Pero también dice que dio a Ana una parte escogida, o una doble porción, porque amaba a Ana. Penina tenía por lo menos 4 hijos y posiblemente más, pero Elcana amaba a Ana y Penina lo sabía bien. Leemos el versículo 6 y 7. Y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola.
por segunda vez el texto dice, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Vimos que Penina significa joya o perla, pero ella no era una joya de ninguna manera. Era una joyita. Durante sus viajes como familia a Silo 3 veces al año, Penina criticaba, irritaba a Ana, a la causaba llorar y que no comiera. Imagínense. No leemos en ningún lado que Ana le reclamaba a Penina. Aunque le dolía tanto, no leemos que tomó represalias o nada así. La dejaba en las manos de Dios. Elcana intentaba consolarla diciendo que él valía más que 10 hijos. No sé si ayudó mucho, pero es lo que le dijo. Las mamás podrán decirnos muy bien que no es lo mismo un hijo que un esposo. Que sea un excelente hombre, ¿verdad? Entonces esta mujer vivía en un ambiente social difícil y en un contexto familiar hostil que la causaba gran dolor. Mamá, ¿cuál es tu contexto difícil que te causa mucho dolor? ¿Algún problema en tu familia, en el trabajo, con tu salud? ¿Qué deberíamos hacer para enfrentar esto? Veamos lo que hizo Ana. Entonces vimos un contexto familiar difícil. Punto 2, acudir a Dios para exponerle la situación. Acudir a Dios para exponerle la situación. Ahora vemos que Ana fue al templo a orar y exponer ante Dios todo lo que estaba experimentando por no poder tener hijos. El sumo sacerdote Elí estaba ahí y dice en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Las palabras amargura de alma significa angustiada. Aún estaba angustiada y lloraba mucho por no poder tener hijos y por las burlas y humillación constantes de Penina. Ana está siguiendo lo que dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es un mandato, no es una opción. Un año después de graduarme de la prepa, me alisté en el ejército de los Estados. Me mandaron a Alemania por 3 años y llamaba a mis papás como una vez al mes y los actualizaban mi vida en el ejército. También les contaba de qué tan rápido manejaba en la autopista, donde no tenía límite de velocidad. A mí me emocionaba, pero mi mamá no estaba tan emocionada. Estaba angustiada. Ella me ha dicho en varias ocasiones y todavía me dice que yo le mantenía en sus rodillas orando por la protección de Dios sobre mí mientras manejaba durante esos 3 años. Ya no puede arrodillarse, pero sigue orando por mí, Angélica, y por mi hermano y su familia. Y mamá, ¿qué es lo primero que haces ante una situación angustiosa? ¿Piensas en soluciones rápidas y las pones en práctica? ¿Empiezas a poner en movimiento todo lo que se te ocurre y los que están a tu alrededor? Dices algo como tú haces esto, habla tal, mejor yo hablo, vamos a solucionarlo. Como no se puede. Así entras en un remolino de soluciones, pero ¿consultaste a Dios primero? La oración debe ser la primera cosa que hacemos y no el último recurso
cuando todas las cosas que intentamos para resolver nuestros problemas no funcionan. PreceptAustin.org dice, la oración requiere una conciencia y aceptación de nuestra parte de nuestra impotencia humana y una confianza en los recursos de Dios. Entonces, vamos a analizar la oración de Ana y veremos si es digna de imitar. Primero dice en el versículo 11, y hizo voto diciendo. Hasta ahí. Questions otra vez. Dice de votos. En Salmo 15:4 describe una persona justa como aquella que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Mejor en la Nueva Traducción Viviente dice que mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los votos son vinculantes, incluso cuando se pronuncian con frivolidad o en privado como parte de una conversación íntima o cotidiana. Como, ¿lo prometes? Sinceridad, sí, de veritas. ¿No? Una promesa es una promesa. Y no hay escapatoria a los ojos de Dios para permitir que una persona reniegue de un voto. Entonces, mamás, guarden su palabra, aunque salen perjudicados. Entonces, vamos a analizar el voto que hizo Ana. Empieza por decir, Jehová de los ejércitos. Primero, reconoció el guerrero Jehová que puede ganar cualquier batalla. David, en su batalla con Goliat, reconoció a Jehová de la misma manera en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David a Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ana es la primera persona en la Biblia que llama a Jehová por este nombre. Ella sabía que Dios podía vencer este Goliat en su vida, de las constantes críticas y de no poder tener hijos. Entonces seguimos. Jehová de los ejércitos, sí. Es una condición ante Dios. ¿Hacemos condiciones ante Dios? Claro. Dios, si me ayuda a salir de este problema tan fuerte, prometo no faltar a la iglesia. Me acuerdo en la escuela, a veces oraba cosas como, Dios, si me permites pasar este examen, voy a empezar a leer tu Biblia más, ¿no? Más constante, cosas así. ¿Y qué pasa después de que Dios nos ayuda? Cumplimos lo que prometimos por un tiempo, ¿no? Pero pronto, poco a poco, olvidamos de nuestra promesa a Dios. Pero vamos a ver lo que Ana prometió. Dice, si te dignares o si me encuentras digna de mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ana está pidiendo un hijo varón y 3 veces habla con Dios de sí misma con las palabras tu sierva, que enfatiza su humildad y sumisión ante Jehová de los ejércitos. Y desde luego habla de la aceptación de su voluntad. No es una exigencia, aunque es tan específica. Entonces hay 2 cosas que Ana quiere que Dios haga a través de su oración en su aflicción. Primero, dice, mirar a la aflicción de tu sierva. Dios está diciendo, Dios, tú sabes que no puedo tener un bebé y Penina se burla de mí. Esto me causa mucha aflicción. Tú miras y sabes cómo me duele todo esto.
Dios, tú sabes, tú miras todo lo que está pasando. Y segundo, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. La misma petición en palabras diferentes. Acuérdate de mí que estoy aquí clamándote con mi corazón angustiado. No te olvides de mí en mi angustia. No es que Dios tenga mala memoria y tengamos que insistirle para que no se olvide de nosotros, sino que reconocemos que dependemos totalmente de Él. Y si Él quiere, puede ver nuestra aflicción y conceder nuestros anhelos. Pero dependemos de su voluntad, que es perfecta. ¿Y cuántas veces personas nos piden orar por ellos y decimos que sí? Y después lo olvidamos totalmente. Nosotros sí tenemos mala memoria. Cuando veo alguna petición en Facebook o en WhatsApp, trato de orar en el momento. Si lo dejo para después, se me va a olvidar. Es bueno anotar las peticiones en un librito de oración o un diario o algo así. Entonces, Ana muestra su confianza en Jehová de los ejércitos que puede darle un hijo. Muestra su humildad reconociendo que ella misma no tiene la capacidad de tener un hijo, nada más Dios puede hacerlo. Y implora a Jehová que no olvide su petición. Ahora vamos a ver el voto que iba a hacer Ana ante Dios si él la recordara en su aflicción y la concediera un bebé varón. Versículo 11. Y yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana prometió dedicar a su bebé a Dios. No es como esas presentaciones que hacemos aquí en una ceremonia de corta y ya. Escuché de una familia que presentó su bebé recién nacido en su iglesia. Su hermano mayor estaba ahí enfrente con los padres durante la ceremonia. En el camino de regreso a la casa, el hermano mayor estaba llorando mucho. Sus padres le preguntaron por qué estaba llorando. Y les respondió, es el pastor. Él dijo que su deseo para mi hermanito y yo es que creciéramos en un hogar cristiano muy fuerte. Pero yo quiero quedarme con ustedes. Y puedes imaginar a Ana. Está tan desesperada de tener un hijo que estaba dispuesta a dedicarlo a Dios toda su vida. No solamente una presentación en el templo. También dice, versículo 11, y no pasará navaja sobre su cabeza. Está hablando de un voto nazareo. Estudiamos esto en el estudio de varones. En número 6 explica todo esto. Versículo 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Nazareo significa consagrado, separado o devoto a Jehová. Es un voto que un hombre o una mujer pudiera tomar voluntariamente para ser consagrado a Jehová. Devoto a Él por un tiempo establecido. No dice en la Biblia, pero la tradición judía dice que los tiempos establecidos de voto de Nazareo pueden ser de 30, 60 o 100 días. Ana hizo voto a Dios que si Dios le diera un bebé varón, que no solo le dedicara a Dios por toda su vida, sino también que sería un nazareo toda su vida. Número 6, 3 y 4 explica que un nazareo no podía comer ni beber nada derivado de la vid, ni las semillas, ni cáscara de uvas. También dice que no pueden cortar el cabello
hasta terminar el voto. Y no podía tocar un cuerpo muerto. Aún así, era un familiar. Wow. Si Dios concede a Ana su petición, su bebé varón va a tener una responsabilidad grande ante Dios toda su vida. Y mamás, ¿están dispuestas a dejar a su hijo o hija servir a Dios toda su vida? No fue fácil para mis papás la primera vez que les informé que sentía que Dios estaba llamándome a ser misionero a la edad de 26 años. Acabo de cumplir 60 años en febrero. Pero Dios les dio su gracia para saber que esto es lo que Él quería para mí. Y quién sabe, mamá, si Dios va a llamar a un hijo o hija tuya para un tipo de ministerio en otra parte del mundo, como los Pantoja, que fueron tan lejos a Turquía por 7 años. Después Dios los guió a Guadalajara. O David Gómez, que pasó 10 años en Uruguay como misionero, así es como conocemos a Fernando. ¿Estás dispuesta a dejar a tu hijo o hija servir al Señor fuera de México o adentro de México, como Luis y Andrea en la Sierra Tarahumara? Ana estaba dispuesta. Durante todo el tiempo que Ana estaba derramando su corazón delante de Dios, Elí, el sumo sacerdote, estaba observándola. Ana oraba con tanta aflicción y angustia que no hablaba en voz alta, sino oraba desde lo más profundo de su corazón. Nada más movía sus labios. Elí pensaba que estaba borracha, pero ella le explicó qué tan afligida estaba. Y dice en el versículo 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí bendijo a Ana, aunque según el texto no sabía la razón de toda su aflicción. Y versículo 18, y ella dijo, otra vez dice de sí misma, tu sierva, gracia delante de tus ojos. Ana percibió que había encontrado el favor de Elí cuando ella declaró que estaba orando con angustia y aflicción. Su deseo era que Elí continuara en oración por ella. Mi mamá, ¿has orado a Dios como Ana? ¿Has derramado tu corazón delante de Él? ¿Has expuesto toda tu situación? ¿Confías en su poder, en su sabiduría para responder? Tal vez has orado últimamente así. Tal vez antes de venir a la iglesia, no sé. Pero seguimos aquí. Ya vimos un contexto familiar difícil, acudir a Dios para exponer la situación. Y el último punto, descansar en Dios. Descansar en Dios. Versículo 18. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana oró, escuchó la bendición de Elí y Dios le dio su apetito de nuevo y su semblante tranquilo también. Así es, después de que derramamos nuestros corazones delante de Dios, nuestros problemas graves y muy difíciles. Necesitamos desahogarnos con Dios de vez en cuando, ¿no? Nos ayuda a sentirnos mejor. Normalmente es por un tiempo prolongado, pero a veces sí. Dios nos da un tiempo de tranquilidad. Pero todo depende de Él. ¿Cuánto tiempo quiere darnos esta paz? Entonces, al siguiente día, Elcana y su familia fueron al templo para adorar a Dios y hacer los sacrificios y regresaron a su casa.
Ana y Elcana tuvieron relaciones sexuales y versículo 19 dice, y Jehová se acordó de ella. No se había olvidado de ella y de su oración. Y versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo perfecto de Dios, en su soberanía y su providencia, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Samuel significa oído por Dios. En la próxima fiesta de los judíos, Elcana y su familia se están preparando para el viaje y leemos en el versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para, ¿cuánto tiempo? Para siempre. El texto no nos dice por cuánto tiempo Ana no subió a las fiestas con su familia, pero la mayoría de los comentaristas dice que fue entre 2 y 3 años. Leí un lugar de judíos y dijeron 2 años. Ese tiempo que las mujeres cuidaban a los hijos que pudieran dejar la leche materna. Podemos decir que Ana fue una ama de casa que se quedó para criar a su niño hasta dejarlo en el templo con Elí y empezar su dedicación al servicio de Dios, a Dios. Mi papá y mi mamá trabajaban hasta que yo nací. Los dos decidieron que mi mamá dejara de trabajar fuera para criarme en la casa. Y mi mamá nunca trabajó fuera de nuevo. No fue tanto de ingreso de mi papá, pero nunca nos faltó en la casa y la generación de ellos yo vi. Yo sé que no es posible siempre. Hay muchas mamás que llevan solas todas las responsabilidades de provisión para el hogar, la crianza de los hijos. Dios les da gracias a esas mamás para soportar esa carga tan grande que les desgasta. En mi opinión, si mamá puede pasar su tiempo como ama de casa en la casa para criar su niño o niña, es lo mejor. El punto es que Ana descansó en Dios después de exponer su petición y siguió con su vida cotidiana, ahora con un bebé en brazos y cumpliendo con sus tareas. Así es nuestro descanso y espera en Dios. Es un descanso y una espera activa. Entonces, mamá, ¿qué estás haciendo mientras recibes la respuesta de Dios a tus oraciones? Algunas personas pretenden detener el tiempo de su vida mientras esperan y creen que serán felices solamente hasta que cumplan sus anhelos. Pero Dios no hace las cosas así. Con Él podemos esperar mientras seguimos avanzando en la vida cotidiana. Entonces, después del tiempo de destetar a Samuel, leemos en el versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. No hay manera de determinar cuántos años tenía Samuel, pero de lo que hemos visto, la mayoría piensa que tenía como 3 años. Ana llevó a Samuel al templo en Silo con todas las cosas para los sacrificios necesarios para dedicar a su hijo a Jehová en el templo. No nos dice si estaba nerviosa o triste, emocionada en su camino a Silo, pero creo que fue muy difícil pensando en dejarlo a una edad tan temprana. O Dios le dio una paz que sobrepasa todo entendimiento. No sabemos, pero sí sabemos que llegó al templo con Samuel, con todo preparado para dedicarlo a Dios. Y cumplió su promesa a Dios.
El único que nos capacita para eso es el Espíritu Santo. Y somos sus hijos. Si pretendemos cumplir nuestras promesas a Dios en nuestras fuerzas, estamos muy perdidos. Leemos el versículo 25. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Ya cambia a trajeron. Aquí parece que Elcana estaba con Ana, o Penina y sus hijos también, pero no hay manera de saber quiénes mataron al becerro y llevaron a Samuel a sumo sacerdote. Ana explica a Elí que ella era la mujer que estaba orando con angustia hace como 3 años atrás. El texto no nos dice si Elí se acordaba o no, pero ahora Ana le dice la razón que estaba orando en su aflicción aquel día. Versículo 27, 1 Samuel 1. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Ana daba todo el crédito a Jehová por el nacimiento de su hijo Samuel. No dice cómo reaccionó Elí, pero Ana lo dijo en el versículo 28, yo pues lo dedico o doy también a Jehová. Es un cuadro de Ana poniendo su hijo en las manos de Dios y quitando sus manos de él. ¿Y por cuánto tiempo? Todos los días que viva será de Jehová. El versículo 28 termina, y adoró allí a Jehová. ¿Quién? ¿Quién adoró a Jehová? Hay muchas posibles respuestas. Algunos dicen que fue Elí. Otros dicen que puede ser plural con Elcana, Ana y la familia. Pero la mayoría dicen que es el pequeño Samuel que adoró a Jehová, debido a que su mamá le había enseñado que iba a ser dedicado a Jehová tan pronto como fuera destetado. Entonces, después del nacimiento de Samuel, en el próximo capítulo 2, versículo 21, dice, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Tuvo 5 hijos más. Cómo Dios bendice a sus hijos cuando oren, ¿verdad? John MacArthur dijo, tal vez Ana recibió más de lo que contemplado. Yo creo que estaba muy contenta de tener esos hijos. Entonces, ya vimos todo cómo nació Samuel, pero ¿cómo fue su ministerio ya después de creció y todo? Pues no es enfoque de sermón, pero godquestions.org dice lo siguiente de Samuel. Samuel es citado junto a Moisés y Aarón como hombres que invocan a Dios y recibieron respuesta. Salmo 99:6. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre, clamaron al Señor por ayuda y él les respondió. Samuel está en buena compañía, ¿verdad? Moisés y Aarón, los líderes del pueblo de Israel. Pero sigue, dice, más adelante en la historia de Israel, cuando los israelitas vivían en desobediencia a Dios, el Señor declaró que estaban más allá incluso de la defensa de Moisés y Samuel, 2 de los más grandes intercesores de Israel. Jeremías 15:1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieron delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Es un poquito más claro en la Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor me dijo, aun si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Question sigue. Esta es una clara indicación del poder de las oraciones
de Samuel y la profundidad del pecado de Israel en los días de Jeremías. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es muy evidente que Samuel fue un hombre justo y Dios escuchó sus oraciones y las contestó y por toda su vida. Es un reto para nosotros a vivir una vida justa ante Dios para que Dios escuche nuestras oraciones y las conteste como hizo con Ana, siempre según su voluntad. Entonces Dios escuchó la oración de Ana, después escuchó las oraciones de Samuel, su hijo. Y mamás, cuando oren, no saben el alcance que tendrán sus oraciones. Como Dios las va a responder tan abundantemente de generación a generación. Entonces ahora para terminar, mamás, ¿tienen deseo de crear un hijo o hija para que sirva a Dios de una manera u otra, como hizo Ana? No tiene que ser un pastor, un misionero, pero que en donde esté puede ser un testimonio y tener un ministerio. Mi papá manejó un tráiler por más de 50 años. Nunca fue a un seminario, nada así, pero siempre estudiaba su Biblia. Enseñaba escuela dominical. En su trabajo tuvo estudios bíblicos. Con sus compañeros y les invitaba a la iglesia. Un hombre en particular era muy duro y grosero. Pero nada más con el testimonio de mi papá le llamó la atención que era diferente. Mi papá le invitó a la iglesia y puso su fe en Cristo la primera vez que fue. Sigue en la iglesia hoy y la vimos la última vez que fuimos a Tennessee. Cuando habla de cómo Dios usó a mi papá, empieza a lagrimear. Entonces, mamás, las animo a orar para que sus hijos tengan un buen testimonio en donde estén ahora. Pueden tener una gran influencia en la vida de alguien. Y si Dios los llama a servirle fuera de Pachuca o fuera de México, confíen en Dios cuando los pones en sus manos y quitas tus manos de ellos, como Ana hizo. Nada más Dios sabe qué impacto puede tener en el lugar que Dios los dirija. Entonces, si eres una mamá aquí y nunca has puesto tu fe en Jesús, te resultará muy difícil seguir el ejemplo de Ana. Solamente si eres hija de Dios recibirás el poder del Espíritu Santo para presentar tus problemas ante Dios y descansar en Él. Así que quisiera explicarte cómo puedes tener la vida eterna en el cielo después de que tu vida termina aquí en la tierra. Primero tienes que reconocer que eres pecadora. Y por el pecado tu destino es el infierno. Por ser una buena persona, venir a la iglesia, ser bautizada, eso no te ayuda con tu entrada al cielo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, a la verdad, a la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera de ir al cielo. Tienes que pedir perdón por tus pecados y poner tu fe en Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados hace 2000 años. Si quieres hablar más acerca de cómo puedes ser salva, puedes hablar conmigo, con Gerardo, Moni, mi esposa. Entonces, otra vez, felicidades, mamás, el día que vamos a festejar con ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por lo que vimos en tu palabra de Ana, que no era mamá, pero pidió, Señor, que tú le concedieras un varón y lo dedicó a ti toda su vida. Y gracias por el ejemplo que tenemos aquí de ella. Que pido, Señor, por las mamás que están orando por sus hijos, si están dispuestas a dejarlos en las manos de Dios y Él quiere llamarlos a servirle. Señor, tenemos gracias
por cada mamá que está aquí. Que tú la bendiga, Señor. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.